hoy. El presente trabajo vincula un hecho dramático en relación con un aspecto del proyecto de investigación sobre la obra intelectual de Pedro Zuloaga. La reflexión gira en torno a la combinación de los acontecimientos nombrados como actos terroristas por el gobierno de Estados Unidos, acaecidos el día 3 de agosto del presente en la tienda Walmart ubicada en la ciudad de El Paso, Texas, y en particular con las consignas, creencias e inspiración que están detrás de los acontecimientos mismos, las cuales desde mi punto de vista responden a la fobia hacia lo hispano, como muestra de la vigencia de la leyenda negra que Zuloaga menciona como rasgo distintivo de la oposición en Hispanidad-Panamericanismo en 1939. Se trata de un texto breve que constituye la primera publicación del Partido Acción Nacional, el cuaderno número 1, en el cual el autor resume las ideas y problemas que enfrentaba la identidad nacional en el período postrevolucionario y sobre el cual se busca fundamentar el ideario político del PAN. Mi hipótesis es, en este sentido, consiste en que detrás de las agresiones contra hispanos se encuentra la leyenda negra contra España, como parte de la pugna entre católicos y protestantes. Como no dispongo de espacio suficiente, me limitaré a establecer las ideas principales de la leyenda negra y los elementos que a mi juicio la han mantenido viva durante más de 5 siglos y cómo se ha incorporado o asimilado a los nuevos discursos supremacistas, antimigrantes e imperialistas en los países anglosajones y en particular dentro de los Estados Unidos. Visto desde otro ángulo, se trata de la pugna por el predominio de la identidad cultural en los países americanos una vez superada su etapa colonial. De ahí que las cuestiones sobre la penetración económica e intervencionismo por parte de los vecinos del norte, la raza y la idea de nación hayan sido temas de reflexión y discusión profunda entre los pensadores latinoamericanos, desde la independencia hasta la primera mitad del siglo XX. Entre estos podemos nombrar a José Enrique Rodó, considerado uno de los ensayistas latinoamericanos más influyentes. Era conocido en su tiempo como Maestro de América, quien alcanzó la fama en el año 1900 con la publicación del Ariel, en donde contrasta las características espirituales de la cultura latina con el utilitarismo materialista de la cultura anglosajona. Mantuvo Rodó interés en temas políticos, particularmente en los relativos a la política de su país natal, Uruguay, siendo diputado en varias ocasiones. Su disgusto por la política intervencionista norteamericana en América Latina es manifiesto en diversos textos, como por ejemplo cuando escribe en relación con la guerra de independencia de Cuba contra España, ocurrida en 1898. Cito: la política internacional de los Estados Unidos del Norte tiene antecedentes conocidos en cuanto a su injerencia en las cuestiones domésticas de los pueblos de este continente. El propósito de intervención que ahora se insinúa resultaría en cualquier caso lógica y consecuente con esta orientación histórica de la política norteamericana. Pero para los pueblos del Nuevo Mundo, consultados con cortés oficiosidad, se presenta la ocasión de resolver si les toca cooperar directa o indirectamente al desenvolvimiento de una norma internacional que tienda a establecer en América algo como una tutela protectora y filantrópica de los fuertes y ordenados entre los débiles y los revoltosos. La inquietud por lo que nos identifica como latinoamericanos surge, como señala Castro Gómez, a partir de, cito, la incorporación de América Occidente
ocurrida hace 500 años, ha estado plagada de ambigüedades y contradicciones que han dado lugar a la pregunta filosófica por lo autóctono, lo auténtico y lo conforme a las raíces. En este siglo XX se acrecentaron las posturas contra el imperialismo manifiesto de los Estados Unidos, siendo en México el país donde se produce el rechazo más genuino, formando parte de los países latinoamericanos que han resaltado las identidades nacionales en los elementos autóctonos, como por ejemplo las propuestas de José Vasconcelos en La raza cósmica, en donde la fusión de múltiples razas dará fruto creando una nueva historia de la humanidad. Me voy a saltar la cita de Vasconcelos. La búsqueda latinoamericana es la de encontrar las categorías que nos permitan explicar y entender eso que nos une dentro de la diversidad. ¿Qué es lo que hermana a las naciones latinoamericanas? Las respuestas se encuentran en la herencia e identidad cultural de cada nación. El problema puede ser abordado por dos vertientes. Primera, ¿qué es lo que distingue a cada país? ¿Qué es lo que hace ser a Argentina, Argentina, o a Perú, Perú? Y la segunda, ¿qué es lo común o lo que acerca a cada uno de los países? Por ejemplo, a México, con todos ellos. Estos dos planteamientos se insertan en uno de los problemas fundamentales de la filosofía, la unidad y la diversidad. Las alternativas a establecer son la presencia, relaciones y preponderancia entre el indigenismo, el criollismo y el europeísmo. La idea de raza se convirtió en eje central en la consideración del ser y del habla hispana, al considerar los componentes étnicos y culturales de los pueblos originarios. Esta situación propiciará los intercambios culturales e intelectuales entre los continentes con un enriquecido contenido de la palabra hispanismo. Como muestra de este tejido de significados y de implicaciones en los términos de Germán Arciniegas, de nacionalidad colombiana, eligió entre sus temas de investigación lo relativo a historia o a historias de América y analiza y define los nombres de las diferencias entre las 4 Américas. América surge en el mundo con su geografía y sus hombres como un problema. Es una novedad insospechada que rompe con las ideas tradicionales. América es ya en sí un problema, un ensayo de nuevo mundo, algo que tienta, provoca, desafía la inteligencia. Señala Arciniegas que hay 4 historias de América. Primera, la América que es indo-española, en la que su historia se remonta siglos atrás, antes de la llegada de Colón. Segunda, el territorio de Brasil constituye lo que se podría denominar el Nuevo Mundo, ya que los portugueses que arribaron no encontraron civilizaciones establecidas, ni en las orillas o playas, ni en el interior de la selva. Tercera, la historia de la América inglesa es parecida a la portuguesa, a su llegada a tierras carentes de civilizaciones importantes, como la maya, inca o azteca. Ellos llegaron buscando dónde fincarse para establecer rutas marítimas comerciales, a diferencia de los españoles que se adentraron tierra adentro para fundar sus ciudades con base en las ciudades descubiertas. La Cuarta América corresponde a Canadá y la llama Arciniegas la América franco-inglesa. Los primeros exploradores franceses que arribaron a este territorio norteño, topándose con ríos y lagos, llanuras heladas, inician su viaje hacia el sur, encontrándose con el río Mississippi y desembocando en el Golfo de México, en aquellos tiempos llamado de otra forma. Los procesos anteriores dan lugar al proceso de hibridación más grande que se recuerde. El desarrollo de la América indo-española fue más complejo debido, entre otras situaciones, a que se dejó de vivir
sin negar las matanzas en algunos casos, a los pueblos que los recibieron. Sin embargo, poco a poco se le fue apagando su espíritu originario para imponerles el de los conquistadores y colonizadores. Las tres Américas no inglesas, en su transcurrir en el tiempo, vivieron estas etapas: descubrimiento, conquista, colonia, independencia y república. Así, solo se tendrá que desenterrar o sacar a la luz todo lo que los conquistadores enterraron bajo su tierra. Las colonias inglesas vivieron condiciones diferentes en el establecimiento de la América inglesa. Las etapas de esta construcción fue exactamente a la inversa que lo sucedido con las hispanas, ya que ellos llegaron y establecieron la república, se proclamaron independientes, colonizaron y emprendieron la conquista de nuevos territorios y descubrieron nuevas tierras. Esto afirma Arciniegas. Esta explicación acerca de la comprensión de las fundamentales diferencias entre la América inglesa y las otras tres Américas no inglesas nos da una base para entender la diversidad entre las naciones americanas. Las herencias del pasado son ineludibles y transmitidas mediante la genética y principalmente por la educación en sentido amplio, afirma Arnold Toynbee en el prefacio del capítulo 1 de sus libros Los griegos, herencias y raíces. Cada sociedad explica su herencia y pone o da énfasis a aspectos o ideas convenientes para ella y la sostiene por vía de la tradición. Hace referencia explícita Toynbee a la herencia cultural mexicana, sugiriendo que debe tener presente el pasado precolombino, colonial y mesoamericano. Se ha exaltado la herencia cultural precolombina y satinizando a los conquistadores y al período colonial, y dejando de considerar el papel que jugaron en la construcción de la cultura mexicana contemporánea. Efectivamente, esos procesos culturales son enmarañados y sinuosos. La complicación del ser latinoamericano la capta claramente Simón Bolívar en la lucha de independencia, con la necesidad de unir ideales y razas como la española, criolla e indígena para formar una república, cuando expresa en el discurso de la Angostura: nosotros ni aún conservamos los vestigios de lo que fue en otro tiempo. No somos europeos, no somos indios, sino una especie media entre los aborígenes y los españoles, americanos por nacimiento y europeos por derechos. Nos hallamos en el conflicto de disputar a los naturales los títulos de posesión y de mantenernos en el país que nos vio nacer, contra la oposición de los invasores. Así, nuestro caso es el más extraordinario y complicado. Elisa, por favor, ve cerrando para... Llevo 10 minutos. ¿Cómo son? Me falta... No, adelante. Yo sé que eso te mando mis opiniones, pero... Otros 10. Otros 10 y cierro. ¿Sí? Tú a tu tiempo, Voy rápido, espero que les interese. La pretensión de acomodar y distribuir la humanidad de acuerdo con la geografía es un gran despropósito, manifiesta Pedro Zuluaga en Hispanidad Panamericanismo. Me voy a saltar la cita. Es un gran despropósito. Sostiene que América no podrá ser una unidad porque la biología, la historia, la lingüística, la religión y la concepción del mundo y de la vida dividieron en dos mitades el gran territorio americano. Es interesante apuntar algunas ideas sobre la injerencia norteamericana en América Latina, expresadas y defendidas por José Carlos Mariátegui en el texto La unidad de la América indoespañola. El hecho de la intromisión de los Estados Unidos en los países hispanoamericanos viene de tiempo atrás disfrazada diplomáticamente. El panamericanismo no se manifiesta como un ideal del continente, se manifiesta más bien inequívocamente como un ideal natural del imperio yanqui. El panamericanismo borda su propaganda sobre una sólida malla de intereses. Mariátegui.
En palabras de Mariátegui, ve la injerencia norteamericana como un plan orquestado en torno a sus intereses económicos. Zuluaga subraya que la intromisión toma forma como la pugna entre las religiones católica y protestante, y agrega que la pretensión de unión del continente o panamericanismo es una muestra del imperialismo norteamericano. El recorrido del propósito unificatorio estadounidense la divide en tres apartados: Zuluaga, la leyenda negra hispanófila, el virus liberal democratero, el disolvente protestante masónico y la cuña indigenista. Últimamente, y el marxismo para uso externo de los Estados Unidos, dice Zuluaga. En la revisión de aspectos historiográficos y culturales relativos a la leyenda negra contra España, encontramos al reconocido hispanista John H. Eliot, quien comenta en su libro España, Europa y el mundo de ultramar: esta tenebrosa imagen de España se vio exacerbada por ciertos elementos adicionales: los recuerdos desgraciados del reinado de María Tudor, las noticias de las atrocidades perpetradas por el duque de Alba y sus tropas en los Países Bajos, las historias sobre la Inquisición española que no paraban de circular por la Europa protestante, los relatos del exterminio de los pueblos indígenas de América, a los que añadió credibilidad la publicación en 1583 de la primera versión inglesa de la brevísima relación de la destrucción de las Indias de Fray Bartolomé de las Casas y los rumores espeluznantes, bla, 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 bla. La propuesta de la brevísima relación de Fray Bartolomé era la eliminación del sistema de encomiendas y de los abusos que se realizaban en la Nueva España por parte de los españoles, con la consabida aceptación de la esclavitud de los negros. A partir de la conquista de América en España, se produce una transformación económica y comercial que hace de España el país más importante y rico de Europa. Es interesante la instrucción de la reina Isabel la Católica, que apunta en su testamento y condicilio, que en el capítulo 12, la reina Isabel da instrucciones de respetar las posesiones y respetar los tratos con los indígenas, independientemente de que no siguieron sus instrucciones, en muchos casos, pero la intención del gobierno de España era esa. Claro que el testamento es de 1504. Es necesario tomar nota, es necesario la recepción de la brevísima relación de la destrucción de las Indias en España no tuvo amplias repercusiones. Sin embargo, en Inglaterra, con la traducción en inglés, sí tuvo mucha aceptación, ¿no? En 1656, cuando las tropas de Cromwell estaban ocupadas en cumplir el designio occidental en Jamaica, apareció una traducción definitiva de la brevísima relación hecha por John Phillips para fortificar la piadosa indignación de sus vecinos puritanos. Con el dramático título The Tears of the Indians, Las lágrimas de los indios, fue reimpresa en 1699. La recepción de estas ideas forma parte de uno de los orígenes de la leyenda negra contra España. Sin embargo, algunos autores señalan a Italia. Primero fue Inglaterra, pero hay quien dicen que Italia es el origen. Sin embargo, señalan a Italia como el origen de la leyenda negra, a partir de la participación de Nápoles, de Nápoles durante las guerras conocidas como guerras italianas, que se dieron en varios periodos, entre 1501 y 1559. A partir de 1504, Nápoles estuvo bajo el dominio español. Comento como Benedetto Croce escribe varios textos relativos a estos temas y llama la atención uno titulado España en la vida italiana durante el Renacimiento. Lo interesante de estos textos es que Croce mete el concepto de antisemitismo,
diciendo que llegaron a Italia los judíos que habían sido expulsados de España. Entonces dice Croce, cuando el valenciano Calixto III, que era uno de los papas Borgia, es elegido papa, por toda Italia se oye un grito de indignación, un papa bárbaro, un papa catalán. Advertir a qué grado de abyección hemos llegado los italianos. Por todas partes dominan los catalanes, que son los españoles, y Dios sabe hasta qué punto son insoportables con su dominio. Son interesantes las tesis del siglo XIX que retoman el hecho de la expulsión de los judíos de España, bueno, del siglo, ya esto ya lo dije. Esta idea se debe a Jacobo Burckhardt, cuya cultura del Renacimiento en Italia de 1860 marcó y sigue marcando profundamente la historiografía posterior. Burckhardt comenta que con la llegada de los españoles a Italia llegó sangre no occidental, con sus espectáculos inquisitoriales. Despertaron el lado diabólico de la naturaleza humana. Se observa como a mediados del siglo XIX, intelectuales alemanes suscriben varios aspectos de la leyenda negra contra España. Tenemos presencia explícita de esta leyenda entonces en la cultura inglesa, italiana y alemana, por lo menos. Y de estos países, por cercanía, migración y creencias religiosas protestantes, cruzaron el Atlántico para instalarse en Estados Unidos. La participación de Francia en la construcción de la leyenda negra contra España ha sido poco considerada. Sin embargo, en el siglo XVI, con el surgimiento del movimiento de la doctrina de Juan Calvino y de sus seguidores calvinistas, acompañado de las persecuciones a los hugonotes en las llamadas guerras de religión, se fortaleció el acoso y alentó su exilio a los Países Bajos, Suiza e Inglaterra, así como a las colonias británicas. Al término de la hegemonía española en los países protestantes del norte de Europa y de América, se construyó lo que se podría llamar la segunda parte de la leyenda negra, un franco rechazo al mundo católico e hispano representado por España, y que llega hasta las colonias españolas, entre ellas México, cuyas consecuencias se pueden atestiguar actualmente. Ya mero acabo. La doctora María Elvira Roca Barea, en su libro Imperio, Filia y Leyenda Negra, presenta de manera resumida y de fácil comprensión la explicación del término leyenda negra hispanófila. Comenta en una entrevista relativa a su libro que existen muchas definiciones de leyenda negra, y en pocas palabras afirma que la leyenda negra se construye a través de argumentos cuyo objeto es demostrar que los españoles son inferiores a otros pueblos europeos en las cualidades que se consideran más cercanas a lo civilizado. Los españoles hemos sido, señala, más intolerantes, más incultos, más bárbaros y también, a partir del siglo XVIII, atrasados respecto a otros pueblos de Europa. Durante los años 90 del siglo XX, el pensamiento me voy a saltar a Baba, que habla de identidad cultural. Los acontecimientos, como el ocurrido el 3 de agosto en El Paso, Texas, apuntan a las ideas originarias en la leyenda negra. La leyenda negra no es algo de tiempos pasados, añejo y sin vigencia. Contrariamente, cada día adquiere mayor actualidad en los diversos grupos de supremacismo blanco y en los grupos nacionalistas de diversos países europeos, asiáticos y en los Estados Unidos. Es destacable que las ideas supremacistas raciales se han acompañado últimamente con los temas antimigrante. Estos conceptos se han actualizado para el siglo XXI. Un ejemplo de esto es el escritor francés Renaud Camus, con la publicación en el año 2011 de su libro El Gran Reemplazo. Camus preside 2 organizaciones en Francia. En su libro y en las mencionadas organizaciones promueve acciones contra el reemplazo racial que están sufriendo los europeos blancos, principalmente por los árabes, africanos y últimamente sudamericanos.
El 17 de marzo, en Christchurch, Nueva Zelanda, se contaron al menos 50 muertos en 2 tiroteos en mezquitas. El sospechoso fue identificado como Brent Tarrant, 28 años, de nacionalidad australiana. Tarrant, antes de cometer sus ataques, subió a internet un manifiesto que titula El Gran Reemplazo. Estos pensamientos son productos de un viaje a Francia en el que a sus ojos descubre el reemplazo racial. Bueno, el efecto Camus. En Francia hay un dato. En Francia el reemplazo racial o la situación racial por migrantes no supera el 12% de la población francesa, según un estudio de Le Monde. Bueno, me voy a saltar. La reiterada aparición de diversos grupos supremacistas blancos en Estados Unidos, sus orígenes e historia es alarmante, pues se han multiplicado de manera notable. Este dato se encuentra debidamente justificado en investigaciones del Centro de Estudio del Odio y el Extremismo de la Universidad Estatal de California. La tribuna y campaña del presidente Trump y sus discursos antimigrantes, utilizando términos como invasión hispana, alimentan el odio interracial contra los migrantes hispanos. Otro elemento es el Internet, la difusión de estas ideas en Internet. Y para terminar, como reflexión final, los diversos movimientos supremacistas blancos, como Derecha Alternativa o Alt-Right, el Ku Klux Klan, los movimientos neonazis, los movimientos anticatólicos, entre otros, forman parte de la gran ola que dio principio con la implementación y puesta en marcha de la leyenda negra en el siglo XV, y que con el paso de los siglos, en vez de apagarse, ha ido incorporando nuevas ideas y concepciones radicales supremacistas, no solo con los afrodescendientes e hispanos en general, sino sumando su odio contra migrantes, manteniendo con ella la vigencia e influencia de la leyenda negra. La hipótesis planteada al inicio encuentra su explicación en los diferentes momentos de las pugnas contra España y de otros países europeos como Inglaterra, Alemania, Italia y Francia. Sorprende cómo la brevísima relación de la destrucción de las Indias de Fray Bartolomé de las Casas fue utilizada como arma poderosa contra España misma, y de qué manera se fue adaptando, transfigurando, adquiriendo nuevas características y reutilizando con fines nefastos e injustificados para el aplastamiento, sumisión y aniquilamiento de todo vestigio hispánico católico, utilizado principalmente por los grupos supremacistas blancos, integrismos religiosos diversos y agrupaciones políticas antimigrantes. No, pido una disculpa, pero es que me programaron dentro de muy pocos minutos en el doctorado de sociales para participar en otra presentación de avances, pero prefiero acabar aquí primero y ya, lo de luego vendrá luego. Entonces, esta era la razón de que... bueno, yo aquí primero advierto una confusión muy grande, y al principio yo pensé, porque tú se lo atribuías a Pedro Zuloaga, Sí. la confusión entre filia y fobia, que está tan destacada y subrayada desde el título que me pareció muy llamativa, ¿no? No puede ser, no podemos hablar, aunque tú se lo atribuyes a Zuloaga, de una obra suya. No podemos hablar de leyenda negra e hispanófila, dedicarlo como adjetivo. Hispanófilo es amigo de lo hispano. Leyenda negra es todo lo que va en contra de lo español. Entonces, pues tú se lo atribuyes a Pedro Zuloaga, que es tu tema de tesis. Entonces le dije, bueno, te recomendaría que investigaras primero si realmente dice hispanófilo. Yo creo que no. Dice hispanófobo. Lo puedo checar. Chécalo, lo verifico. Chécalo, Sí. por favor, porque entonces ya no estamos en el tema, estamos quién sabe dónde. Y si Zuloaga dijo hispanófilo, habrá que investigar por qué. Porque filo en griego quiere decir querer, ¿no? Cinéfilo, te gusta el cine. Phobos quiere decir que odias algo, ¿no? Entonces no podemos hablar de leyenda negra hispanófila, porque entonces no tiene... O algo hay que explicar ahí, ¿no? Yo pienso que fue un error de copia, porque luego dices que el libro de Amparo Barea, atención,
página 5, es Imperiofilia y leyenda negra, el de Roca Barea, que es un libro reciente de 2016 del que se habla mucho. No, es imperiofobia y leyenda negra. Entonces, te pido que aclares la filia y la fobia porque... Y yo creo que Zuluaga entonces lo que dice es imperiofobia o hispanofobia, hispanófobo, no hispanófilo. Pues claro, son dos conceptos que no pueden ir juntos. Y el libro de, como te digo, el de Roca Barea es, aquí lo tengo abierto porque me llamó también la atención verlo así, es precisamente Imperiofobia y leyenda negra, editado por Siruela en 2016, es muy reciente. Sí, lo acaban. Y bueno, eso es para que precisar, ¿no?, lo fóbico y lo fílico. Y luego, tu artículo, como artículo de opinión, me parece que está muy bien, pero no hay más allá de una serie de opiniones. Yo no veo la conexión entre la leyenda negra contra España y contra el catolicismo y los asesinatos del Paso del otro día. No digo que esos asesinatos no se hayan generado en un contexto de odio hacia lo hispano, lo católico y lo latino. Digo que la conexión no está, no se ve. Es decir, tendrías que demostrarme qué conexiones tenía el asesino con la leyenda negra española, qué sabía de la leyenda negra española y hasta qué punto lo condujo a matar a esa gente, que por cierto la mayor parte de ellos creo que fueron anglos, no fueron latinos. O sea que no hay la conexión. Es decir, lo que uno espera en un artículo de tipo científico es una conexión causa-efecto, o al menos una serie de postulados teóricos que conduzcan a una conclusión que sigue esos postulados teóricos. Pero yo creo que en tu artículo no se da en ningún momento, ¿sí? Aunque no dudo de que esta ideología antihispana tenga no pocas raíces en la leyenda negra que se generó contra España durante la época del Imperio, ¿no? Y que como tal leyenda existe, que como tal leyenda negra está formada de verdades y de falsedades y de interpretaciones, pero cuando existe una leyenda negra es por algo. Así que no vamos a ponernos aquí a defender que la leyenda negra, o sea, pues sí, pero vamos, que también es verdad que los que son partidarios de atribuir la creación de una leyenda negra a los países anglosajones, a Francia, Italia, pues también tiene su parte de razón, ¿no? En que buena parte de esa leyenda negra también es atribuida, pero obviamente basada en hechos reales, como las que estudia precisamente Roca Barea, su libro sobre Roma, Rusia y Estados Unidos, que también han sido grandes imperios. Entonces esto es lo que yo veo. Otra cosa que yo veo es que no veo yo como desarrollo de tu tesis doctoral, que va a tratar sobre Pedro Zuloaga, que es un autor sobre el que me ha costado encontrar referencias. Tú dices que ha sido inexplorado por motivos de orden político. Lo que yo veo es que, bueno, que dentro de lo que es tu tesis, pienso que es un trabajo de exhumación literaria muy grande, muy valiente, muy interesante, que ojalá pueda arrojar muy buenos resultados y podamos redescubrir un ideólogo de ciertas características políticas e intelectuales, pero no veo que tu artículo se centre realmente en Zuloaga. Es decir, lo citas, precisamente citas su libro bueno, no me acuerdo. Hispanidad Panamericanismo. Sí, que es la primera publicación, tú dices, del Partido de Acción Nacional, sí, en 1939. Bien, lo citas en tu artículo, pero no veo que esa cita sea parte o engranaje importante del proceso de análisis que te lleva a afirmar que la leyenda negra está detrás de los asesinatos de Walmart o de cualquier otra clase de asesinatos o de crímenes de odio contra hispanos. Por supuesto, yo no digo que no exista. Quizá como tema de tesis doctoral sería muy interesante qué aspectos de la leyenda negra contra España y contra el catolicismo están detrás de estos crímenes de odio
en Estados Unidos. Pero me parece que ese ya sería otro tema de tesis, ¿sí? Y ya no sería la obra de Pedro Zuloaga, ¿no? Y bueno, salvo algunos detallitos de puntuación y de estilo, de redacción, algunos alacolutos que encuentro, pues el texto discurre bien, pero eso es lo que yo siento. Como artículo de opinión general está muy bien, pero que como trabajo científico no llega a puerto. Okay. Es todo lo que tengo que decir. Ok, bueno, gracias, Ricardo. Alejandro, si está dispuesto, por favor. Alberto, perdón. Sí. No te preocupes, muy buenas tardes. Muchas gracias. Me siento complacido de colaborar en este coloquio. Y claro, festejo que los doctorantes pues estén compartiéndonos no solo los textos que nos entregaron, sino un poco enriqueciendo los mismos como ahora lo ha hecho. Yo quisiera manifestar que ante la lejanía me parecía importante tener la conexión entre el proyecto de investigación y lo que nos entrega como avance en el capítulo 1. Sin embargo, bueno, los he revisado y yo creo que a partir de estas informaciones quisiera compartirle unas consideraciones que debiera de tomarlas como propuestas en el afán de que su trabajo, en realidad, como ha dicho el doctor que me ha antecedido en el uso de la palabra, queremos obtener justamente lo que queremos, un trabajo que reivindique, un trabajo que contribuya a enriquecer el conocimiento del desarrollo intelectual de nuestro país. Entonces, yo me voy a permitir leer un texto que he preparado y se lo haré naturalmente de su conocimiento en su correo electrónico, y aborda dos aspectos. Primero, verán unos comentarios acerca del proyecto de tesis. El proyecto de tesis plantea realizar una investigación pertinente y además necesaria con base en el enfoque metodológico de la hermenéutica, con el propósito de reivindicar a Pedro Zuloaga entre los autores de la historia de la filosofía mexicana, de la historia de la ciencia y de la historia del pensamiento político del país, lo cual me parece no solo novedoso, sino sobre todo porque incorpora la revisión de la obra de un intelectual que, a su decir, poco valorado en el contexto del quehacer intelectual mexicano. Y en consecuencia se justifica un doctorado por la ausencia de estudios con la profundidad y la visión holística que propone usted. El resultado de una acuciosa investigación tendrá consecuencias muy positivas para, como lo he dicho, enriquecer la memoria intelectual de nuestra sociedad al apuntar elementos con los cuales coadyuvar en la construcción de una visión más completa de la historia nacional que nos surge. Es frente a la situación en que estamos padeciendo, se requiere ese tipo de estudios y creo que es bastante efectivo. Este tipo de proyecto de investigación a nosotros. Parece que se nos ya a enumerar. Un título puede significarse, porque me parece redundante, el uso de sus tres primeras palabras. Quizá resulte insignificante la observación, pero toda tesis es un estudio, hay que decirlo. Por el tipo de posgrado que se cursa, recuerdo que leer consustancial la filosofía y el análisis crítico, y por tanto esa palabra bastante redundante. Y sé que el enfoque metodológico de la interpretación no necesariamente debe explicitarse en el título hermenéutico. Por ende, si el título de la tesis prescinde de esos términos, me parecería que ganaría precisión y concisión, porque puede repetirse lo más comprensible para todo el mundo: pensamiento científico, filosófico y político de Pedro Zuloaga. 2.
ausencia de la pregunta central. Dentro de la exposición del problema de investigación en la página 11 no aparece. Téngase en cuenta que toda investigación científica inicia con una cuestión o pregunta a dilucidar. Por ello recomiendo incorporarla y explicarla para delimitar la problemática a estudiar. O sea, esto es fundamental. O sea, el estudio, la investigación que está realizando, pues tiene que partir de un problema que ha identificado, y normalmente este problema que hemos identificado lo formulamos en términos de interrogante, de pregunta. 3, inexistencia del objetivo general. Esta omisión podría subsanarse porque quiero decirle que pues sí, están muy bien desarrollados los objetivos particulares, pero no hay uno que los aglutine, que le dé cemento a este conjunto de objetivos específicos. Esta omisión me parece a mí que podría subsanarse si el contenido que usted señala en el problema de la investigación de la página 11 se modifica, lo modifica usted para que entonces se convierta en ese objetivo general que le digo está ausente en el proyecto de investigación. 4. Hay una presentación de la tesis en términos afortunados para la investigación científica. Normalmente toda hipótesis de la tesis se plantea en forma positiva, en forma afirmativa. Y la tesis que usted nos presenta usa la palabra no. Yo creo que eso debía reformularlo y naturalmente excluir esta palabra para que podamos contar con una tesis, una guía muy clara y además propositiva para el desarrollo de su investigación. 5. Hay una omisión del esquema. Es extraño que en el proyecto se omita tan importante aspecto, pues sí contiene los objetivos particulares y como debe de saber, de ellos se deriva la propuesta del esquema. Claro, usted justifica y dice que lo va a elaborar después de que ya esté en clases y que le van a ayudar los profesores que le están asesorando. Yo creo que es una condición para iniciar todo proyecto de investigación tener ese esquema, porque es la guía, un poco la guía lógica, la guía cronológica, la guía didáctica que nos va a decir cómo vamos a ir avanzando en la investigación. Por eso urge que en su proyecto, si no lo tiene, incorpore el esquema y el esquema nos va a derivar de esos objetivos particulares. Y finalmente, hay igualmente en el documento que revisé una ausencia de la agenda, no tiene un cronograma que nos permita indicar los tiempos y la dedicación que usted va a realizar para cada una de las partes en el avance del proceso de investigación. Entonces yo en este sentido le hago este tipo de observaciones y quiero que las lea como recomendaciones para que cuente con un documento final que justamente que contextualice todo el proyecto de investigación. No es un requisito, es una que nos va evitando que nos dispersemos y entonces hay que tener el documento de manera completa. Ese es el primer ramo de racimo de mis observaciones. Voy a pasar a los comentarios, observaciones del avance de tesis. El texto que usted también presentado avance donde su investigación doctoral aborda, la voy a citar, la continuidad y ampliación conceptual e ideológica de la primera leyenda negra en tiempo presente. Eso es lo que usted nos se propone hacer y nos lo ha explicado ahora, nos lo ha entregado en el documento, pero quiero decirle que por la brevedad del escrito es limitado para hacer comentarios y cuestionamientos orientados a excitar el debate que nos conduzca a fortalecer su contenido, que era lo que en realidad un poco quería establecer con usted. La revisión de su contenido permite señalar que las interpretaciones, la profundidad y el rigor analítico no corresponden al nivel de estudios que actualmente está cursando, pues las pocas cuartillas que integran se entregaron, en mi perspectiva, solo para cumplir esta exigencia que tiene el programa. Pero
yo creo que en abono al interés de coadyuvar a su mejoramiento, le planteo lo que ahora señalo como 5 observaciones y comentarios. Entonces, el primero, el contenido y su extensión distan, como le he dicho, de reflejar la dedicación exclusiva a los estudios de doctorado durante casi un semestre de investigación. El proyecto de investigación incompleto es un elemento explicativo de los avances elementales, toda vez que se carecen de criterios para contrastar el texto reportado con alguna de las partes del esquema, amén de no existir las metas específicas a lograr durante el semestre por la ausencia de la agenda. Esto se lo estoy diciendo porque hubiera yo leído con mayor provecho para establecer este diálogo, este debate con su avance, al contrastar el contenido de ese con el esquema de su proyecto de investigación, saber exactamente qué parte de ese capítulo 1 o 2 o 3, no sé qué capítulo está trabajando, se pudiera entonces evaluar. 2. La lectura del avance de investigación me generó la apreciación de que el contenido del texto no corresponde del todo con lo planteado en el proyecto de investigación, porque ni siquiera concreta el cumplimiento de algunos de los 6 objetivos particulares que usted ha señalado en su proyecto. Esta apreciación la amparo en la ausencia del esquema como criterio fundamental para contrastar los avances de las pesquisas y los resultados. Y 3, tengo la impresión de haber leído un texto con propósitos ensayísticos. El profesor que me ha antecedido le ha dicho a usted, yo creo que de manera muy pertinente, que parece, yo lo ubico como un ensayo de usted, como un artículo de opinión, donde queda de alguna manera marginada o marginal la revisión que me hubiera gustado que se hubiera centrado en la revisión hermenéutica del texto de Pedro Zuloaga, la hispanidad, panamericanismo, porque entonces tendríamos allí un contenido ligado a los objetivos de desarrollo de su proyecto de investigación. Bueno, no es el caso. 4. Existe poca correspondencia entre el enfoque interpretativo, el hermenéutico que usted dice desarrollar o tomar como base, y el contenido desarrollado al citar autores sin relación con el aparato teórico que utiliza. En vez de referir filósofos cultivadores de la hermenéutica, pues se destacan autores con otras perspectivas, latinoamericanistas o marxistas en el caso de José Carlos Mariátegui, que no por tener esas adscripciones filosóficas las tenemos que dejar de lado. Pues claro que ellas nos ayudan, nos enriquecen, y sobre todo en el trabajo de usted resultan muy necesarias, porque esta visión holística pues tiene de alguna manera que verse como una visión transdisciplinaria, un enfoque enriquecedor. Yo creo que, sin embargo, eso no debe dejar de lado que usted ha elegido una concepción específica y hay que explicarla, porque además tampoco la encontré desarrollada en el proyecto de investigación, donde se supone que usted debiera justamente de esclarecer la enuncia. Estaba enunciada en el título y ahora le estoy diciendo que podría sobrar en el título. Al final es una decisión de usted, pero no puede estar al margen tanto en el marco teórico como el uso ya, la interpretación que está haciendo. Y finalmente, entonces le digo que la tesis denota escaso sustento de una amplia investigación documental donde se incorporan estudios, los pocos que usted dice que existen, relacionadas con las interpretaciones de los textos de Pedro Zuloaga. Pero además estas fuentes secundarias pues no solamente nos va a usar usted para amparar sus interpretaciones, sino incluso cuestionándolas, dialogándolas con ellas para que podamos distinguir justamente lo nuevo que va a emerger de su proyecto de investigación. Bueno, termino mi intervención diciéndolo que a mí me parece que el tema elegido, el análisis hermenéutico del pensamiento científico, filosófico y político de Pedro Zuloaga, resulta muy importante para enriquecer y consolidar esa perspectiva nacional de nuestra historiografía, pero esto requiere que usted pueda proceder con mayor disciplina, con mayor rigor, con
una dedicación exclusiva a esto, nuestros estudios doctorales, y tienen esa finalidad de buscar que nuestros estudiantes se dediquen solo exclusivamente a la realización de esta investigación, pues porque estarán contribuyendo, este es el objetivo central, con cosas originales, a mejorar la comprensión de nuestro pasado intelectual. Yo en ese sentido lo festejo, le pongo a mi disposición mis conocimientos, mi apoyo para que usted llegue a buen puerto. Y claro, ¿qué es lo que me hubiera gustado debatir con usted? Me hubiera gustado debatir, por ejemplo, ¿por qué iniciar una investigación desde la iniciado sin realizar una construcción biográfica del autor? Me hubiera encantado que hubiéramos dialogado sobre la personalidad, sobre la obra, sobre los contenidos y temas que le preocupaban a este personaje que resulta pues, muy importante. Por otro lado, también responder a estas preguntas. Ustedes señalan que ha sido excluido por razones políticas del estudio de la construcción de nuestro pasado intelectual. Habría allí que hacer valoraciones un poco más centradas o sustentadas para tratar de demostrar que eso es así. Esa es una tesis ya en general, porque esto que usted está planteando sobre Pedro Zuluaga lo podríamos plantear sobre algunos otros autores, por su pensamiento o por el lugar geográfico donde viven. Pero bueno, yo creo que no debiéramos nosotros dejar de lado esas posibilidades para más adelante. Y la pregunta, ¿qué finalidad ha tenido que cite a una nómina muy amplia de autores, pero que no tienen relación con el autor que usted está ahora trabajando? Entonces yo creo que el interés de erudición es importante, hay que festejarlo, hay que aplaudirlo, hay que utilizarlo para contextualizar, pero al final del día tenemos que entender que la parte central de nuestro trabajo lo representa el análisis, la interpretación, la crítica, la exposición del pensamiento científico, del pensamiento filosófico y del pensamiento político de Pedro Zuluaga. Muchas gracias por atenderme. Gracias. Gracias, doctor. Bien. Margarita, por favor. Pues me apena un poco porque mis comentarios van en repetición de lo que ya dijeron los anteriores. Primero, revisé tu protocolo y efectivamente ahí hay mezclas, no es un protocolo claro para saber cuál es la idea de lo que se va a estudiar. Y me dio la impresión, lo que te dice el doctor, que el esquema no está, pero aquí en el primer párrafo ya empiezas a mencionar algo. Es decir, están reborujado, por decirlo de alguna manera, y aquí tienes algo, nuestra confianza, pero ahí ya va esbozándose. También me pareció muy interesante que te metas con este autor y que nos lo traigas para conocerlo. Y viendo ya el protocolo por donde ibas, aún con sus deficiencias, entré a leer el artículo, bueno, el texto, pero me doy cuenta que esto no tiene nada que ver con lo de acá. Se intenta hacer una relación, pero no se ve. Estamos en tercer semestre del doctorado. En un coloquio de avance de investigaciones, efectivamente, lo que han dicho los anteriores, debe verse qué parte de la investigación se está presentando. Es un avance de investigación. Definitivamente son avances. Uno tiene que ver ahí el aparato crítico, el autor ya ha estudiado, algo, no sé, que se indique qué parte se avanzó. No queremos el primer capítulo o el primer inciso, pero qué se nos está presentando. Y esta presentación es muy poquísimo. En realidad yo no se lo aceptaría a un estudiante de posgrado menor, ¿sí? Entonces no me lleva al esquema. Hay que tener mucho cuidado con la escritura. Hay saltos en este texto que presentas, de repente estás discutiendo una y te vas a otro, no hay una relación, una transición. Hay que tener cuidado con las transcripciones, también ahí hay problemas serios y que pueden inducir a una mala lectura. Uno tiene que suponer que se pasó una coma o que no estás hablando de tal, sino del otro tal, pero el texto no lo demuestra.
Y ahorita que estabas en la presentación, al fin me doy cuenta que vas leyendo. Lo que hay que hacer en una presentación en todo caso es qué se avanzó, platicarlo en una presentación, puesto que el texto ya lo leímos nosotros, ¿sí? Entonces que ustedes nos digan, este texto corresponde a tal inciso, a tal capítulo, aquí presento tal cosa, no sé, por ahí tiene que ir. Entonces yo recomiendo esto. Y entre lo que leíste mencionas algunos autores que ni siquiera aparecen en el texto que a mí me dieron para leer. Entonces no puedo juzgar sobre algo que tú vas a presentar y que yo no leí, ¿sí? Lo demás es repetición. Estoy de acuerdo con los dos doctores que me antecedieron antes. Sí, es todo. Bueno, Elisa, si tiene comentarios, si tiene algo que agregar a lo que nos han hecho el favor de observarle, los doctores. Sí, bueno, mi primer comentario es que el texto no fue escrito como avance o como parte de mi proyecto. El texto fue pensado y escrito con base a los acontecimientos del día 3 de agosto, de la matanza de hispanos, que yo pensé que tenía que ver con la cita de Leyenda Negra en el texto de Zuluaga. Y entonces me dediqué a buscar información sobre Leyenda Negra y a intentar explicar la conexión que yo vi en el momento de los acontecimientos. No tenían nada que ver con mi avance. Claro. O sea, y lo entiendo, tienen toda la razón, ¿no? No, porque no fue pensado para eso. Recuerde usted que estamos en un coloquio de avances de tesis. Pues sí, doctor. Bueno, ok. Pero el texto fue pensado Para otra cosa. para otra En todo caso, cosa. se puede haber presentado en un congreso, se puede haber presentado en un simposio, pero en un coloquio de avance de tesis. Sí, Es avance. no Ok. fue pensado para eso. Sí. Y pues le agradezco mucho, doctor, tomo nota y le agradecería sus comentarios, pues muy Pertinentes. Igual con el doctor Vigueras, Sí, esas correcciones de conceptos son importantísimas. me pareció fantástico, estoy seguro, bueno, pues me equivoco Hay que trabajar. mucho, hay que trabajar, pero el concepto hispanofobia sí es de Zuluaga, lo voy a verificar. Sí, Y porque se yo modifica todo. intenté hacer la liga causal. Me fui hasta, pues hace 500 años, intenté, por eso tiene tantos nombres, tantos artículos, tanta lectura, establecer la línea causal, y pues parece que no lo logré, No. y pues es todo. Es todo. Gracias, Elisa. Gracias, doctor. Profesor Saladino, si quiere agregar algo. No, pues yo creo que tenemos una muy importante, que es la de apoyar y buscar que la investigación justamente se centre en el tema. Entonces, lo único que quiero insistir es, complete el proyecto de investigación, que quede muy clarito, y luego aplicarse para desarrollar todo lo que usted plantea ahí como esquema, investigándolo de forma lógica, para que en otra oportunidad podamos escuchar avances reales de la tesis. Le digo, el tema es un tema muy importante, muy importante. A mí el tema que he elegido me da ideas para poder plantear que no podemos continuar con este centralismo, que nos digan quiénes son o no los grandes pensadores de este país. Claro que no, este es un asunto de todos los mexicanos, de todos los estados, de todas las regiones, pero no solamente lo vamos a hacer con voluntad, lo tenemos que hacer con esfuerzo, con seriedad, con investigación, como lo que usted está proponiendo. Entonces yo aplaudo que siga con el tema, pero sí le recomiendo pues que se dedique con
con disciplina a realizar ese tipo de estudios en los que usted tiene esta oportunidad de hacerlo para sacarlos con eficacia, con resultados satisfactorios. Y me ha dado mucho gusto estar con ustedes, saludándolos, deseándoles que tengan muy buen día. Gracias. Margarita, ¿algo que agregar? No, pues que se regrese a su tema, regresa. No te salgas, céntrate, revisa los objetivos, el cronograma de actividades, ya está muy desfasado, el tiempo no se recupera, la investigación, hay que empezar con la semblanza del autor, quién es, que sepamos qué tanto has investigado sobre él. Esa es mi recomendación. Bueno, yo nada más cierro con lo que en su hora te comenté, Elisa. Sí veo, yo veo un atraso considerable en tu avance ya de la tesis propiamente. Y pues bueno, aquí cerraríamos. Gracias a Alejandro. Alberto. Otra vez. Lo estoy rebautizando. Sí, ya me descubrió. Gracias a Margarita y a Alberto. Si esos comentarios que leíste me los mandas al correo y a su vez reenviárselos a Lisa, y yo también te voy a enviar tu constancia de participación. No te preocupes, eso es... Pecata minuta. Lo importante son las observaciones, te las transmito a mí mismo. Ok, bueno, muy amable, y ahí estamos en contacto. Claro que sí, muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo, profesor. Gracias, Margarita. Bien. Gracias. Hasta luego.